Muy buenos días, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Tenemos un nuevo encuentro con la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, con Cristo en el Evangelio de la Misericordia. Iniciamos esta reflexión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Sucedió que cruzando un sábado por unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas, las desgranaban con las manos y se las comían. Algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacen lo que no es lícito en sábado? Y Jesús les respondió: ni siquiera han leído lo que hizo David cuando sintió hambre, él y los que le acompañaban, cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la presencia, que no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, comió él y dio a los que le acompañaban. Y les dijo: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra de Dios. Nacido la proclamación del Evangelio según San Lucas en el capítulo 6, versículos del 1 al 5. El Evangelio de hoy nos habla del conflicto alrededor de la observancia del sábado, una de las leyes de importancia para los judíos. De este modo, una vez más aparece en el Evangelio el conflicto de los fariseos con Jesús en relación al sábado. El sábado era la expresión clara de la religión judía, era un día de descanso y muy pocas cosas se podían hacer en sábado, con la idea de homenajear al Señor de manera más explícita. Ante este conflicto, Jesús de Nazaret utiliza dos argumentos para ir más allá de las prohibiciones del sábado. Ninguna ley humana, ni supuestamente divina, ni la ley del sábado puede ir en contra de hacer algo que favorezca a cualquier persona humana, sea curado, a enfermos, sea alimentándose de las espigas arrancadas en el campo. El sábado está para servir al hombre y no el hombre para servir al sábado. Por eso hoy vale la pena que nos demos cuenta de cuántos sábados construimos contra el hombre: el dinero, el poder, la ley, las tradiciones, las ideologías. El Señor hoy nos llama a ir más allá. ¿Cuántos conflictos por querer defender a Dios en ritos, formulaciones, formalidades? Solo nos toca discernir: ¿es esto realmente lo que Dios quiere en este momento? ¿Con esto amamos realmente a los hombres según el querer de Dios? Son preguntas que nos podemos hacer para meditar en este día. Vemos pues que Jesús de Nazaret, nuestro hermano, es cuestionado, porque sus discípulos estaban realizando un trabajo, una acción que no era lícito hacer en día sábado. Y entonces directamente los fariseos interpelan a Jesús de Nazaret porque hacen lo que no es lícito en sábado. O sea, ya de manera culposa, señalando que están realizando una acción que no es lícita. Y a veces nos puede pasar que nosotros hacemos señalamientos indicando que no es lícito, pero en realidad no nos interesa la dignidad humana, no nos interesa
el amor hacia los demás, el amor a Dios, su autoridad, su poder. Decir, aquí está en juego el tema de la autoridad también, porque dice que el Hijo del Hombre es dueño, es Señor del sábado. La autoridad de Jesús de Nazaret. Pero no es una autoridad pensada de manera humana, como autoritarismo. Es decir, que él puede transgredir la ley y no se le puede hacer ni decir nada. Pero transgrediendo la ley, dañando la dignidad del ser humano, atentando contra la vida. No, no, no. No es así la autoridad de Jesús de Nazaret. La autoridad de Jesús de Nazaret es lícita, es limpia, es pura. Dignifica al ser humano. Porque no es posible que nosotros digamos, no, es que la ley dice. Pero tenemos que tener un manejo honesto y leal de la ley. Porque lo que está se juzga. Y lo que no está vienen y hacen lo que les da la gana. Y entonces eso es lo peligroso. Jesús de Nazaret nos invita a ir más allá y verificar que todo aquello que le dé dignidad al ser humano, en este caso pone el ejemplo de David y las personas que le acompañaban, entró en la casa de Dios y tomaron los panes de la presencia. No le era lícito, pero tenían hambre. Era un hambre fuerte la que se les manifestó. Tenían que saciar el hambre y Dios permite esa acción, la cual no la juzga como ilícita. Mire cómo es el pensamiento de Dios que trasciende la mentalidad humana, trasciende nuestros pensamientos, porque en la ley de Dios, en su mentalidad está la dignidad del ser humano. Por eso Jesús de Nazaret cura en sábado. Es que eso, ¿y por qué va a estar, por qué va a ser ilícito curar a una persona en sábado? En este caso sus discípulos tenían hambre, ¿y por qué va a ser ilícito que ellos coman en día sábado? Jesús de Nazaret viene a dignificar la vida del ser humano y a dignificar nuestros comportamientos, que no estén sesgados, cegados por ideología, mal pensamientos. Y entonces Jesús, nuestro hermano, está por encima del sábado. Pero eso de estar por encima del sábado no es un hacer lo que me venga en gana. Porque yo soy Dios y ¿quién me puede cuestionar? No, no es ese tipo de autoridad. Una autoridad honesta, sincera, basada en la misericordia, en el amor. Tenían hambre y había que saciar. Por eso Jesús de Nazaret insiste en que volvamos la mirada en la misericordia, la compasión, porque eso es lo que quiere y eso es lo que practica Dios, la misericordia y la compasión. En cambio nosotros juzgamos, señalamos. Y qué vergonzoso para los fariseos haber señalado algo que no era así como lo señalaba. Y menos mal que eran los que interpretaban las Sagradas Escrituras. Menos mal que eran los que sabían las Sagradas Escrituras,
Qué peligroso es cuando se tergiversa la palabra de Dios, se usa por conveniencia. Porque Dios, que la conoce de inicio a fin y conoce en plenitud su interpretación y su aplicación veraz, correcta, una aplicación que dignifica al ser humano y no que lo oprime, no que lo daña. Esa interpretación sana que hace Dios de la Sagrada Escritura va más allá. Una interpretación, una sabiduría que no tenían los fariseos y los escribas, los maestros de la ley, porque interpretaban la palabra de Dios como les venía en gana. Estamos llamados a hacer una interpretación de la palabra de Dios sana, conforme a la voluntad del Padre. Pidámosle al Señor, derrame sobre cada uno de nosotros la gracia de la sana interpretación de la palabra de Dios. Claro que sí. Para realizarla siempre, esa lectura, esa meditación de la palabra de Dios, que es la voz del Señor hablándonos personalmente a cada uno de nosotros. No hacer juzgamiento ni señalamiento, sino mirarnos hacia adentro y ver, bueno, cuestionarnos y decir, ¿cuántos sábados hemos dejado pasar? Y lo que realizamos es la voluntad de los hombres y no la voluntad de Dios. Un buen momento para interiorizar, meditar a través del discernimiento de esta palabra tan maravillosa, tan espléndida, esta palabra de Dios, para reconocer en nuestros corazones si a veces nos fijamos en cosas sin relevancia y tenemos más bien que esas obras de misericordia estén a flor de piel en nuestro ser. Porque si los fariseos hubieran tenido la misericordia, la compasión, la comprensión, otra cosa hubiera sido. Otra cosa hubiera sido. Pidámosle al Señor entonces, ante el llamamiento de esta palabra, que todas nuestras acciones, todos nuestros obrar de nuestra vida esté pues encaminado siempre no en pensamientos humanos, sino más bien en cumplir la voluntad del Padre. Los fariseos estaban conformes de que guardando el sábado agradaban a Dios, no lo agradaban. Y tenemos que tener cuidado. No, si es que yo voy a misa los domingos y guardo el domingo, es que yo voy y asisto. Pero ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Cómo asistimos? ¿Por compromiso? Porque ni modo, porque hay que hacerlo. ¿O es una necesidad de quererme encontrar con el Dios único y verdadero? Ahí es donde van cambiando nuestras intenciones y se le encuentra un sentido a lo que hacemos. Le pido, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. Dios Padre Celestial, Todopoderoso, Eterno y Misericordioso, queremos darte gracias, Padre, por un día más de vida. Gracias por tu presencia, Padre, por la presencia de tu amadísimo Hijo, nuestro hermano Jesucristo, y la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos inspira a decir estas palabras,
a ese deseo y necesidad de querer orar, Padre Santo, después de meditar las Sagradas Escrituras que tú nos has hablado. Nosotros queremos dar esa respuesta. Nosotros queremos, en este momento de intimidad, en este momento tan sublime, de recogimiento, de diálogo y conversatorio contigo, Padre, temprano en la mañana, para que dirijas todo este día, tú lo gobiernes con tu autoridad que siempre dignifica nuestras vidas. Qué maravilloso, tú siempre estás pendiente de dignificar nuestras acciones. Que nuestras acciones sean dignas, que nuestras acciones sean para alabar y bendecir tu nombre. Tú deseas siempre lo mejor para nuestras vidas. Y si nosotros te expresamos, Padre, tenemos hambre, tú nos provees del pan necesario, sin escatimar esfuerzo ni lo que hay que hacer, porque tú nos dignificas, Padre. Tú estás pendiente de todas esas necesidades vitales, trascendentales, de proveernos de trabajo, de proveernos del pan necesario, de brindarnos alimentación, vivienda, vestuario, porque es tu voluntad y tú nos las provees, Padre. Reconocemos tu grandeza y cómo nos dignificas, cuánta misericordia has tenido para cada uno de nosotros. Nos regalas la vida y queremos pedirte, Padre Santo, con humildad y sencillez, derrame sobre cada uno de nosotros estas gracias tan importantes y necesarias en nuestra vida. Consagramos este día para que todos nuestros pensamientos, sentimientos, acciones de este día los realicemos conforme a tu voluntad. Nuestras obras, todo lo que realicemos, Padre, sea para cumplir tu voluntad con alegría y gozo y también para dignificarnos. Dignificar al ser humano y dignificarnos a nosotros. Ofrecemos todos los sufrimientos, dolores, tristezas, desánimos, todo aquello que nos haga sufrir en este día. Padre, lo ofrecemos por nuestra conversión y la conversión de los pecadores. Todo esto, Padre, lo hemos expresado en el nombre de Jesús, que contigo vive y reina en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dejamos abierta la reflexión para continuar meditando esta palabra. Palabra para ponerla en práctica en cada una de nuestras acciones cotidianas. Que el sacratísimo corazón de Jesús continúe con cada uno de nosotros. Todo por misericordia del Padre, llamados a ser profetas de la misericordia.